Hola. Che, no sé cómo se hace para poner un filtro acá. Eh, ¿Alguien me dice cómo hago para poner un filtro? Que veo, ay, acá había, paren, que esto es un momento culminante. Si logro poner un filtro aquí, ya me siento Dios. Yo soy Dios en este momento. Bueno, hola Ezequiel, ¿cómo estás? Bueno, no sé, los filtros capaz como que distorsionan un poco, ¿no? Bueno, no sé, acá hay varios filtros. Bueno, se me ocurrió hacer un vivo. La verdad que sí, que marea un poco el filtro. Se me ocurrió hacer un vivo, no sé si se ve bien para mostrarles. A ver, el techo, si lo ven ahí. Bueno, no sé si se ve, si se logra apreciar, pero esos pequeños arreglitos y adiciones de Portland los hice yo con mis propias manitas. Hola, no sé tu nombre, bueno, aparece mi bote en forma de escritorio. Bueno, en el vivo de hoy quería, no sé, compartir un poco algunas cuestiones acerca del humor. El humor, no solo en lo que respecta a su utilización en el psicoanálisis, sino el humor en la vida cotidiana de cada quien. Quiero decir, el papel y la importancia del humor, ¿no? A la hora de realizar nuestro trabajo como analistas y de sobrellevar toda una serie de situaciones. Yo creo que el humor es un elemento indispensable. Esa es la palabra que se me ocurre y que me parece la palabra más correcta. Considero que es un elemento indispensable en nuestra práctica como psicoanalistas. El humor. Vieron que se habla mucho, ¿no? Bueno, de los distintos elementos Ay, perdón, esperen que voy a sacar este filtro porque la verdad que me está distorsionando. Me veo ahí con un montón de firuletes y no no logro. Bueno, no logro concentrarme. Ahí está, sin filtro. Eso mismo. Ahí se ve la Portland. ¿Ven? Bien, bueno. Sin filtro también tiene relación con el tema del humor. Porque digo, precisamente el humor es un filtro magnífico, maravilloso, frente a situaciones que nos cuesta digerir, elaborar, metaforizar, transmitir. Entonces, viene a ser un recurso de excelencia desde mi punto de vista. También es cierto que hay personas que tienen como mayor capacidad para utilizar el humor, pero de todas maneras yo considero que es algo que se puede llegar a desarrollar, el humor. Porque a mi punto de vista el humor tiene que ver con una forma de pensamiento, con un modo de pensar las cosas, ¿no? Una modalidad de ver el mundo, ¿sí? Que consiste fundamentalmente en poder muchas veces no solo reírse de algunas situaciones, sino incluso ridiculizar algunas situaciones, ¿no? Y eso es una capacidad que me parece que bueno, no solo se puede fomentar y desarrollar, sino que, como les decía, creo que es indispensable para nuestra práctica como analistas. ¿Por qué decía esto? Porque la práctica de un analista en realidad es una práctica oscura. Es una de las prácticas oscuras.
uno escucha muchos discursos oscuros. Y frente a esa oscuridad, bueno, el recurso del humor creo que forma parte de nuestra práctica. Digo, decía hace un momento, ¿no? Bueno, lo que todo el mundo entiende como requisitos para transformarse en medianamente un buen analista, ¿no? ¿Cuáles serían esos requisitos para ser un buen analista? Bueno, la formación, la teoría, ¿no? La lectura, la experiencia, el análisis personal, las supervisiones. Y yo agrego el humor. El humor. También es cierto que hay distintos tipos de humor. Yo hablo del humor que es capaz de transformar situaciones. Hablo del humor que es capaz de hacer reír, ¿no? No hablo del chiste, la forma del chiste convencional, estandarizado, ese chiste que, bueno, te lo enseñan y lo repetís. Eso, no me refiero a eso puntualmente. Me refiero a una capacidad de tomar como punto de partida la asociación libre del paciente y a partir de eso que va surgiendo, utilizar el humor sobre eso, ¿no? Para nada estandarizado, sino de adaptar, digamos, de alguna manera la función del humor al discurso que se va dando en cada ocasión. Bueno, curiosamente el tema del humor es un tema que aparece de manera tangencial en mi tesis de posgrado y digo curiosamente se me marcó en el momento de la defensa la importancia de seguir desarrollando esa línea de investigación. Y bueno, y esa sugerencia no fue menor, yo creo que es súper consistente, más que nada por los efectos. Si hay algo que a mí me interesa en mi trabajo, son los efectos. A mí me interesan los efectos, ver los efectos. Si no veo efectos, me preocupo. Todos tenemos un super yo. Los analistas también tienen un super yo. Los analistas también tienen criterios y ambiciones. En mi caso, si yo no veo efectos favorables, me preocupo. Y por supuesto pienso que estoy cometiendo algún error. ¿No? Entonces, bueno, Lacan decía, ¿no? Decía justo este punto toca, ¿no? En RSI, que el psicoanálisis es para tener efectos. Bueno, y el humor, el uso del humor, la utilización del humor en el análisis, partiendo de la función del analista, es algo que tiene efectos. Me parece que son efectos contundentes porque precisamente tocan el punto más oscuro del sujeto. El humor permite acceder a la oscuridad sin que la angustia sea demasiado desbordante. El humor permite acceder a la oscuridad de cada quien, o si quieren llamarle pulsión de muerte, de cada quien, sin que eso signifique un encuentro con lo trágico. Al contrario, ¿no? Como que el uso del humor puede permitirnos transformar nuestras interpretaciones trágicas en simples elementos de la historia, ¿no? Bueno, es algo que estuve pensando hoy. Bueno, mis pacientes y mis analizantes que conocen cómo trabajo saben que uso mucho el humor, que a veces me voy de mambo, me excedo un poquito, que uso malas palabras a veces. Pero todo lo que se me ocurre en sesión con cada paciente está inspirado en ese paciente. No hay nada que me haya surgido que sea estandarizado, de modo que yo pudiera generalizar y transmitir al modo de, bueno, si pasa tal cosa o si
una persona dice tal cosa, hay que responderle tal otra o hay que decirle tal, sino que el humor yo creo que es una función, una función totalmente plástica y adaptable al discurso oportuno, digamos, ¿no? El humor no funciona si no es oportuno, de hecho, ¿no? Si no está agarrado del material que está trayendo esa persona. Bueno, tanto Freud como Lacan trabajaron mucho este tema. Y bueno, y ya sabemos que la risa tiene un papel no solo a nivel psíquico, sino también orgánico, ¿no? Un papel totalmente, digamos, rico, positivo. Pero bueno, yo siempre digo eso, ¿no? Si hay algo que un analista tiene que enseñar a un paciente, es a poder reírse de sí mismo y de las situaciones que lo hicieron sufrir. Cuando alguien en análisis aprende, porque la palabra es aprender, ¿no? Muchos analistas le echan fli, bueno, acá miren, les muestro, hablando del humor, ¿ven? Ayudín acá, bueno, tengo Ayudín, tengo Ray también, y miren, porque no me van a creer, van a creer que soy una versera, acá. Tengo Ray, tengo Ayudín, tengo alcohol, lo que ustedes quieran. Todo tipo de... sí, es muy cómico, pero bueno, estoy armada. Bueno, decía, muchos analistas le echan a la palabra aprender, como si, bueno, un analista, un análisis más que un analista, no enseñara nada, no enseñara un carajo, simplemente escuchara en silencio y bueno. Y en realidad yo creo que no el analista, sino el espacio analítico enseña algo. Y lo que enseña el espacio analítico es a poder reírse de todo aquello que nos ha generado sufrimiento. Entonces, cuando alguien está en condiciones de poder ver el costado cómico, porque toda situación en esta vida lo tiene, aunque parezca que no, cuando alguien puede ver el costado cómico de una situación traumática, de una situación mortífera, aprendió algo. Y algo muy importante. Aprendió lo fundamental del psicoanálisis. Eso es lo que pienso yo, digamos, porque... o algo más general y algo más cotidiano y más fácil, sin llegar a situaciones como súper traumáticas. Algo más fácil, reírse de sí mismo. Eso también lo enseña el espacio analítico, a poder reírse de sí mismo. A poder reírse del propio síntoma, que a uno lo martiriza. En vez de temerle, digamos, reírse del propio síntoma. Eso es un avance descomunal. Y de hecho implica la caída misma del síntoma. Cuando alguien se ríe de su síntoma es porque ya tiene una distancia contundente respecto a su propio padecer, ¿sí? Entonces poder reírse de uno mismo es, desde mi punto de vista, es estar en un nivel mucho más evolucionado, a nivel afectivo, ¿sí? Que una persona que no se permite o no se cree en el derecho de poder reírse de sí mismo. Eso me parece un elemento muy importante y un elemento básico, el poder, en vez de pelear con sí mismo, en vez de juzgarse a sí mismo, en vez de criticarse a sí mismo, mirarse con una lupa y buscarse los 1000 peros, ¿no? En vez de compararse con otras personas. El ejercicio de poder reírse de sí mismo hace una gran diferencia
¿no? A nivel, digo, bueno, estoy medio piagetiana, ¿existe esa palabra? Bueno, a nivel evolutivo. Se me vino Piaget a la mente, ¿no? Que él planteaba, ¿no? Las etapas y qué sé yo, bueno, no sé. Digo, creo que es un elemento a tener en cuenta. La pregunta posta es, ¿sos capaz de reírte de vos mismo? Cuando cometés un error, porque ya pretender que nunca haya un error ya es pecar de fantasioso. O sea, el error es algo que yo creo que forma parte de un camino, que del mismo camino del aprendizaje, ¿no? Se trate del que se trate el aprendizaje, del conocimiento, yo diría más que el aprendizaje. Entonces, cuando cometés un error, sos capaz de ver el lado cómico de eso, el lado cómico en la equivocación, en la imperfección, el lado cómico en la imperfección. Bueno, creo que el humor toca esos puntos, ¿no? Toca, bueno, como les decía, el punto de la oscuridad, es decir, de la pulsión de muerte, y tiene el poder de transformar algo allí, a ese nivel, porque el humor también hace lazo, entonces tiene un papel como muy crucial a nivel de la mezcla pulsional. Después el humor también tiene un papel bastante importante en lo que tiene que ver con la falla, ¿sí? La falla humana, podríamos decirle, la falla del sujeto. Quiero decir con esto la existencia. Todo lo que de la existencia no sabemos, todo lo que de la existencia queda sin completar, como si faltara ahí, no sé, una pieza para sentirnos felices. Entonces el humor aliviana muchísimo ese aspecto, ¿no? De esta falla fundamental, o como decía Lacan, de lo imposible. En conclusión y en resumidas cuentas, yo creo que el humor muestra lo imposible, pero sin generar malestar en el momento en que lo muestra. Entonces facilita de alguna manera poder coexistir o poder convivir con esta idea de que hay un imposible en juego, con la diferencia o con la salvedad de que no estamos muriendo de dolor por eso. Entonces creo que es bastante importante. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario o si les surge alguna pregunta en relación a estos temas. Yo creo que también, digamos, yo creo que es el humor, o sea, ¿cómo podemos decir? La función, si quieren, la función del humor es incluso un elemento para el criterio diagnóstico. Miren lo que les digo y miren la importancia, ¿no? La magnitud. Yo no sé si se habla demasiado de estas articulaciones que les estoy compartiendo en el día de hoy, ¿no? Pero digo, el humor puede servirnos como criterio diagnóstico, lo repito, ¿sí? Podemos poner a prueba el discurso de ese sujeto utilizando el humor, viendo cómo responde, ¿sí? Algún doble sentido, algún jueguito de palabras, algún gesto que tenga que ver con el humor, ¿sí? Vemos cómo responde ese sujeto. Como digo yo, si engancha o no engancha. ¿Engancha en la joda o no engancha en la joda? Esa es la pregunta. La joda es la joda de lo inconsciente, porque el humor trabaja con lo inconsciente. Por eso yo les decía hace un ratito que yo no pienso el humor como el chiste, ¿no? El cliché.
un chiste estandarizado. ¿Cómo era esos chistes de Jaimito? Bueno, no sé si alguno conoce, que no, la verdad no dan risa, ¿no? No hablo de esa... o los chistes que aparecen en el libro del chiste de Freud, que realmente a mí ninguno me causó gracia. Bueno, Freud decía que había que pertenecer a la misma parroquia, ¿sí? Para que un chiste genere risa. Pero bueno, yo no sé si alguno leyó el libro del chiste de Freud y alguno de esos chistes le dio gracia, por favor, compártamelo. A ver qué dice Mauro. Cuando los analistas se ríen en una sesión, siempre es una risa auténtica o a veces es más una intervención, un fingimiento para provocar al paciente. No sé, a mí me... ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? A mí me hace un poco de ruido esto que... ¿Cómo lo formulás? Que decís los analistas. No sé si yo me puedo meter en eso, en ese grupo. Yo creo que cada analista tiene sus artimañas y su modo. Y también ahí viene el tema de la transferencia. Es muy importante la transferencia. Yo creo que cualquier analista se da cuenta si la transferencia tiene tela suficiente, ¿sí? Como para poder reírse, como para poder incluir mayores elementos, para trabajar con ese sujeto o no, ¿sí? Mucho va por la transferencia, por el amor de transferencia. Yo no creo que un analista sea capaz de esto del fingimiento, ¿no? Como para provocar al paciente. A eso me refiero con que el uso del humor, al menos tal como lo pienso yo, no es estandarizado. Si no, uno podría decir, o yo misma podría, ¿no? Como decir en mis cursos, bueno, si ustedes ven que el paciente está triste, háganle, no sé, díganle tal cosa, ¿no? No se puede eso, no se puede eso. Precisamente creo porque un analista escucha la subjetividad y está atento a eso, ¿sí? Lo que sí, por lo menos en mi práctica, yo he observado es que cuanto más oscuro está ese sujeto, cuanto más oscuro se escucha, ¿sí? El discurso, más llamado al humor es necesario, más uso del humor es necesario. Así, al menos así trabajo yo. A mí me interesa esto, quizá paso vergüenza, quizá no, vamos a decir, yo sé, ¿ok? Yo sé que paso vergüenza. Diría mi sobrina, querida de mi alma, tía, sos cringe, o sea, das cringe, ¿ok? Das vergüenza, ya lo sé. Pero bueno, a pesar de la vergüenza, a pesar de dar cringe, a mí me gusta, dentro de lo que puedo, poder ir diciendo lo que yo hago. Y poder, dentro de lo posible, dar un argumento, por más débil que sea, de por qué lo hago. ¿Qué es lo que hago concretamente? ¿Y por qué lo hago? Porque yo creo que eso es una falla que considero que es grave en lo que atañe al discurso del psicoanálisis. Esto de quizás no transmitir con cierta liviandad lo que uno hace. Entonces yo, a pesar de, bueno, lo que sea, ¿no? De pasar vergüenza, de quedar mal, e incluso de parecer que hablo al pedo, de que me puedan llegar a acusar, ojo, este es mi imaginario, ¿no? Que me llegan a acusar de falta de tecnicismo o lo que sea. Yo creo que está buenísimo hablar desde dentro de lo posible, sin exponer, ¿sí?, a ningún sujeto, sin exponerles ninguna intimidad ni ningún discurso particularizado, poder más o menos compartir lo que se hace en un psicoanálisis. Y bueno, y parte de lo que se hace en un psicoanálisis
tiene que ver con esto del post que publiqué hoy, digamos, porque las personas que quizá no transitaron por un análisis o que transitaron por un análisis un poco ortodoxo, se quedan con esa idea también, que creo que es errónea, de que un psicoanálisis es un espacio como súper, ¿cómo decirlo? Enigmático. El analista es un ser, no sé, qué sé yo, vestido de un misticismo absoluto, como que no toma, no vive, no, no ama, no habla, no, nada. El analista está para escucharme a mí. Bueno, es muy gracioso, es muy gracioso. Bueno, y como siempre, mi referente, como siempre les comparto en los posts o en las historias, mi referente teórico es Jacques Lacan. Y bueno, y pueden leer ustedes cosas de Jacques Lacan, cómo se manejaba él. Bueno, no era para nada ortodoxo en ese aspecto. Para nada. Y eso no quitaba que bueno, su trabajo tuviera efectos. A ver. También entiendo que muchos, y están en su total derecho, ¿no? Que muchos colegas no les guste tanto, ay, que no sé qué estoy tocando, que a muchos colegas no le guste tanto la exposición, ¿sí? Eso yo lo entiendo. Que bueno, que haya colegas que no les copa, bueno, que prefieren quizás mantener un perfil bajo. A mí me interesa compartir quizás. No digo ni que esté bien ni mal, cada uno, ¿no? Hace lo que le parece. Pero bueno, a mí me gusta decirles en lenguaje simple cosas que son súper complejas, digamos. Y ese es mi goce, lo revelo. Yo gozo de traducir lo complejo a lo simple y me encanta lo simple y creo que es bellísimo y creo que es lo más valioso que tenemos, lo simple. ¿Cómo ser reírnos de un montón de cosas que normalmente no nos darían risa? Nos pondríamos como en un modo súper crítico y en un modo súper negativo y vieron esas cuestiones, ¿no? Que si pasa algo grave nadie se tiene que reír, nadie tiene que... bueno, esas cuestiones, ¿no? A ver qué dice Carmen. Hay un efecto en la cámara que hace que se vea lenta la imagen. Ay, perdona, apreté un efecto. Sí. Ahí está bien, Carmen. Bueno, quiero saber si alguna vez el humor ustedes sintieron que los rescató de alguna situación. Eso, bueno, ahí estoy diciendo algo también. Que el humor sirve o puede servir en algunos momentos para rescatar a alguien. Creo que está interesante, ¿no? Y bueno, y hay toda una ramificación de cosas que se puede hablar al respecto. Humor no es reírse de alguien, humor no es burlarse de alguien, es como mirar determinada situación o determinada circunstancia con otros ojos. Bueno, no sé si hay algún analista que esté viendo, pero bueno, después pueden dejar en los comentarios si hay alguna ocurrencia en relación a estos temas y al efecto que puede llegar a provocar el humor, ¿no? Yo no quiero exponer demasiado bueno, a mis analizantes, si no les daría algunos ejemplos. Lo que sí puedo decirles es que hace poco una persona llegada estaba
está muy mal y triste, ¿no? Y uno podría decir, y con razón. Y bueno, y lo primero que se me ocurrió fue primero preguntarle qué había pasado, cómo había sido. No se trata de un paciente, luego de esa descripción, yo empecé a hacer, no sé, comentarios humorísticos, por así decir, metáforas, ¿no? Bueno, y vi cómo el semblante de esta persona iba cambiando, notablemente. De hecho, les puedo decir que a partir de que esta persona empieza a sonreír, ¿sí? Un poco, yo veo como que lo que estaba medio despedazado se arma de nuevo. Y eso me pareció muy hermoso. Nuestra práctica puede ser muy hermosa también, ¿no? Pero bueno, esto tenía que ver con algo cotidiano en realidad. Los lazos sociales, lo que ocurre a veces en los lazos sociales, digamos, ¿no? Y lo que genera también los efectos que puede tener el humor en los lazos sociales. A ver qué dice. Sí, en reuniones cuando se empieza a hundir siempre funciona tirar esas cápsulas. Bueno, también como les dije, yo soy de Géminis. Dicen que los de Géminis, bueno, tenemos ahí un poquitito. Pero yo creo que eso está en germen en todos, porque el humor, al ser una creación de lo inconsciente, al tener su asidero en el saber inconsciente, entonces todos podemos ejercitarlo, ¿sí? A ver qué dice Mauro. El humor no solo me sirve a mí, como algo onanista, sino que cada vez que narro algo desde el humor, eso llega al otro, provoca algo en el otro, entonces hacer el humor genera efectos. Claro. O no que se parece, mirá, Mauro, si yo te digo hacer el humor, hacer el amor, hay una homofonía. Entre el amor y el humor hay una homofonía. Se los dejo. Lacan lo hubiera usado, Mauro, a esa homofonía. Así trabajaba Lacan, ¿no? Con la homofonía, con la sonoridad, ¿sí? Y que de hecho no está muy lejos el humor del amor, porque son mecanismos, no sé si son mecanismos, se me ocurrió mecanismos, qué sé yo. Soy imperfecta, ok, como todo el mundo. Son mecanismos que anudan elementos incompatibles, ¿sí? Tanto el amor como el humor son artilugios, artificios, y el arte también, que anudan elementos incompatibles entre sí. Eso es muy, muy interesante para pensar. Tal cual, Mauro, hace lazo social, incluso facilita el lazo social, propicia y mantiene el lazo social. Bueno, es muy, muy interesante para elaborarlo y bueno, y merece una investigación seria. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, pueden comentar si tienen alguna ocurrencia. Hoy los agarré de noche y sin previo aviso, como el humor. Bueno, les dejo un beso y que terminen bien el día y nos vemos en un próximo vivo, si les parece.